El tema del día en la provincia de Santa Fe tiene que ver con lo que comentábamos recién y es la absolución al ex jefe de policía de la provincia, Hugo Tognoli, que fue absuelto después de estar detenido 6 años en una causa que se lo investigaba en el sur provincial. Y como yo decía recién en el arranque, bueno, un trayecto de varios años cargado de tensiones políticas, todo esto. ¿Cómo lo sorprendió la noticia del día de hoy? A mí sí, mucho, porque yo esperaba una condena a Tognoli de al menos 12 años, condena unificada con la condena que tiene aquí en Santa Fe, de 6 años y medio, impuesta por el Tribunal Oral Federal en el 2015. Y me sorprendió enormemente la decisión del Tribunal de Rosario de absolverlo por el beneficio de la duda, que no es lo mismo que declarar nula el procedimiento. El procedimiento fue avalado como, en todos los otros casos como justo, como legal, y es por eso que los otros recibieron condenas, los otros 12 imputados recibieron condenas. En el caso de Tognoli, con la incomodidad que tuvimos con Rodrigo en el 2012, de tener que plantear una situación en la que un jefe policial, con todo lo que esto significa, que sabemos que son susceptibles, están cerca de la tentación. De hecho, Tognoli termina siendo condenado después en otra causa. Pero en aquel momento planteábamos que no había, con la causa en la mano, no había ningún elemento contundente como para tener a Tognoli preso en ese momento. Ni siquiera estábamos hablando y creíamos que iba a estar 5 años y 3 meses preso Tognoli por esa causa judicial, en donde solamente a mi criterio, y esto lo dije hace en el 2012, lo vuelvo a repetir, en esta causa judicial y con toda la incomodidad que me significa decir esto, y que no es otra cosa que defender a un policía que está condenado en otra causa por narcotráfico, lo vuelvo a decir, creo que en esta causa Tognoli tendría que haber sido como mucho castigado administrativamente. Como mucho. En esta de hoy. En esta que hoy se conoce. Ahora, la ¿por condena. qué decís al principio que esperabas una condena de 12 años? Porque la política se encargó de darme todas las señales. La política y el Poder Judicial me encargó de darme todas las señales. No por lo que vos pudiste ver en el expediente ni en la causa judicial, sino por tu olfato de la política jugando con esta causa. Si en la causa judicial, a mi entender, no había elementos contundentes para mantenerlo preso a Tognoli, lo que me lo mantenía preso era una decisión, una época, un contexto. La causa arranca con una operación de prensa / inteligencia desde el diario Página 12, en octubre del 2012, que además, no el periodista, porque el periodista no tiene ninguna responsabilidad, pero es Raúl Colman, que en varios libros sobre el rol de los servicios de inteligencia aparece nombrado como una persona bastante allegada a la casa, como se le suele denominar a la CIDE, publica una información que en ese momento era muy sensible, que estaba hablando de una causa judicial, que una fiscal había pedido la detención de Tognoli, eso se difunde públicamente, se deja trascender que la causa tenía a la PSA como pesquisa oficial en la investigación, se deja trascender que a Tognoli le iban a allanar la casa y el despacho policial en la jefatura de la policía de Santa Fe. Se deja trascender que había un mensaje de texto de un personaje menor de la policía que hablaba con una proxeneta del sur de la provincia de Santa Fe, en la que le decía, si querés arreglar para vender drogas en tu cabaret, arreglá directamente con Tognoli 30.000 por mes. El apellido Ledesma, ese policía. Y después se lo cuestionaba a Tognoli por una consulta que se hizo al Registro Nacional de la Propiedad Automotor en el 2010, en donde un policía de Villa Cañas tiene acceso a una clave para entrar al Registro de la Propiedad Automotor y permite darle información sensible a Andrés Ascaini, que era un narcotraficante que operaba en el sur, que fue condenado el día de hoy, darle una información sensible acerca de 2 chatas, 2 camionetas que perseguían a Ascaini en el 2010. Ascaini hablaba como si hablase con un amigo de toda la vida, con la policía de Villa Cañas,
lo atiende un policía de apellido Quintana en el 2010 y le dice, mira, me siguen 2 chatas, creo que me están caminando de la policía, averiguame quiénes son. Como el Ministerio de Justicia de la Nación le entregaba cada tanto en un sobre cerrado y lacrado al jefe de la policía de Santa Fe y al jefe de la Dirección de Drogas Peligrosas un número de claves para ingresar al registro de la propiedad automotor, Villa Cañas tenía una. En realidad todo Venado Tuerto, toda la Brigada del Sur tenía una. Con esa clave se ingresaron Quintana y compañía, averiguaron la propiedad de los dominios que les pasó a Ascaini y le brindaron la información sensible que los que estaban siguiendo a Ascaini eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Esos son los 2 elementos más o menos... quiero dar quiero hacer un paréntesis ahí. En las escuchas telefónicas que aparecen en el expediente de la causa, aparece un Ascaini muy bien relatado, muy bien graficado por Héctor, como que si fuera el mandamás de Villa Cañas y del Departamento General López, hablando con este tal Quintana y hablando también de que ya están arreglados los pantalones negros, los verdes y los azules, y los federales. Que es una de las cosas que llamó la atención después, ¿no? O sea, porque dice, están arreglados los azules, ya los tengo arreglados los azules. Los azules de la Policía de Santa Fe. Provincia. Ya los tengo arreglados los pantalones negros, que son los de la PCA. Sí. Ya los tengo arreglados a los verdes, que son los de la Gendarmería. Y ya los tengo arreglados también a los federales. Todo eso está en el expediente, digamos, que ya lo tenía la investigación de Liliana Betiolo, que fue la primer fiscal de la causa, y que después lo fueron teniendo los distintos fiscales que fueron pasando, que párrafo aparte después vamos a hacer una situación. Te corto de paréntesis, puede ser un ratito. ¿Qué se le imputaba a Toñoli entonces, y la imputación siguió en el tiempo? Que le había dado piso a partir de un mensaje de texto de este policía Ledesma a una proxeneta, una rufiana de la zona sur, le había dado piso para que venda drogas en el cabaret. Dar piso, como se dice en la jerga, es darle permiso a cambio de dinero, obviamente, para que pueda vender drogas. Exactamente. Y además que era, a partir de ser el responsable administrativo del control de la clave de acceso al registro de la propiedad automotor, será al mismo tiempo encubridor de la actividad ilícita de Ascaini. Hubo mucho debate respecto a la utilización de la clave, de la clave de seguridad para acceder al registro de la propiedad automotor. De hecho, declararon todos los jefes anteriores de drogas peligrosas en la causa judicial. Todos dijeron, las claves se utilizan con un descontrol inaudito. Y claro. Como hay 5 claves en la provincia y vos necesitás chequear a veces que sirven para todo, para hacer el bien, para hacer negocio y para hacer el mal. Las claves de seguridad se utilizaban con una discrecionalidad absoluta. Lo que pasa es que esas claves son nominadas y con un código. Claro. O sea, está a nombre de Rodrigo Villarreal, está a nombre de Juan Citroni, está a nombre de Juan Berlanga, está a nombre de Héctor Galeano. Lo que pasa es y tiene un código, esa clave tenían códigos que eran absolutamente únicos e intransferibles. Lo que pasa es que vos estabas en la brigada y vos tenías el código, pero vos tenías una licencia, siempre pensando en que el rol de la policía es el de perseguir el delito y prevenirlo y castigarlo. Si vos no estabas en tanto titular de esa clave en el momento de que hacer una verificación a un vehículo que circulaba, la verdad que hacías vos, le dabas la clave a Citroni, a Berlanga y a Villarreal para que la usen. Y así lo usaban todo en la unidad regional. Perdón, porque la verdad que este es un tema que podemos estar todo el programa hablando, pero más allá de la absolución, digo, para no explicar toda la causa en sí, yo quiero poner el ojo y el foco en qué piensan ustedes de qué pasó con la política y esta causa. ¿Por qué fue una causa tan trascendente? ¿Por qué vos decías una operación
de sectores de la política y de la inteligencia a través de un medio importante como es Página 12. ¿Y en qué fundamentan esto? Mira, la causa judicial tenía... Porque la causa judicial en donde Liliana Bettiolo pide la detención de Tognoli estaba gestionada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, por la sección Inteligencia de Rosario, y porque la que le recomienda a Bettiolo detener a Tognoli era la sección Inteligencia de la PSA de Rosario. De hecho, Liliana Bettiolo, que estaba subrogando ese cargo, que no era la titular, declara en el juicio, en este juicio donde ella propone la detención de Tognoli después, y termina diciendo que Tognoli no había tenido responsabilidad alguna en la utilización de esa clave, en la utilización mala vida o mal hecha de esa clave. La misma persona que tenía en su espalda la titularidad de la acción pública, de la persecución penal, en el juicio dice: Tognoli no tuvo ninguna responsabilidad, no podría haber tenido ninguna responsabilidad penal en esto. Te agrego, Héctor, nosotros tuvimos la posibilidad de entrevistarla en aquel momento, antes que la corran del juego, a Liliana Bettiolo, la primer fiscal. Estábamos trabajando en aquel momento en Sol 91.5, y Liliana Bettiolo dijo que ella también se enteró por Página 12. Una fiscal se enteró de esto por Página 12. Bueno, después viene el caso de cómo fue todo el revuelo mediático de aquel caso. En aquel momento lo abordaron a Raúl Lamberto, que era el ministro de Seguridad, a las 6 de la mañana cuando estaba saliendo de su casa. La TV pública, un corresponsal de Página 12, para preguntarle qué es lo que iban a hacer con Tognoli, porque había un pedido, a las 6 de la mañana, había un pedido de detención al jefe de policía. La fiscal admitió en esa entrevista y luego en sede judicial de que no existía ningún pedido de detención a Tognoli. Que después, por todo el revuelo después de todo el revuelo que se armó entre las 6 y pico de la mañana y la 1, 2 de la tarde, que ahí sí hacen el pedido de detención, y ella es la que lo pide, y lo termina firmando Vera Barros, que había un problemita también inclusive de juzgados, porque no sabían si tenía que firmar Bailaque o Vera Barros. ¿Y quién apretó? ¿Quién apretó el pomo? Claramente apretó el pomo. Porque sale la nota. La fiscal decía, no, bueno, me entero por Página 12, pero la nota decía que lo iban a allanar. Después de la nota, ¿cómo se dio después? La fiscal firma. ¿Por cómo se dio después y quiénes fueron los jugadores políticos, políticos, comisarios políticos que llegaron a la fiscalía a entender en esa causa? Los fiscales, sobre todo un fiscal que ascendió. Fíjate vos que todos los jugadores políticos de aquel momento, judiciales, del kirchnerismo, que entendieron en la causa Tognoli, todos fueron ascendidos. Todos fueron ascendidos. En aquel momento había un todoterreno que tenían los dos juzgados, que se llamaba Adolfo Villate, que era secretario de juzgado del juez federal, ahí lo estamos viendo, Adolfo Villate, secretario de juzgado del juez Bailaque, y secretario de juzgado, y también hacía de secretario de juzgado del juez Vera Barros. Era un todoterreno. Fíjate vos lo que es el ascenso judicial de este ex secretario de juzgado, que muy identificado al movimiento Evita. Inclusive hay muchísimas fotos adhiriendo al movimiento Evita, digamos, siendo partícipe, digamos, de marchas, con la pechera del movimiento Evita, cantando la marcha peronista. Bueno, eso, digamos, puede llegar a quedar para algunos para la anécdota. A mí no me parece algo menor. Es una persona identificada directamente con el kirchnerismo en aquel momento, y que fue uno de los que generó enseguida todo el movimiento judicial en contra de Tognoli. Y luego Juan Patricio Murray, que no es un personaje menor. Hoy, Juan Patricio Murray hoy, ¿cuál es sigue estando dentro de la Procuración? O sea, Juan cargo especial, ¿no? Juan Patricio Murray es el secretario de la Unidad Especial del Atentado a la AMIA, según el último dato que tengo. Y también participa en causas de derechos humanos. De hecho, estuvo hace poco en Santa Fe con Villate
por la causa del asesinato de Constantino Racetti, un dirigente sindical de Rosario en el 74. La causa ahora, disculpame que no te entendí bien, no lo absolvieron a Toñoli, ¿cómo fue? Lo que dijeron es que... Sí, que absuelto, pero por el beneficio de la duda, ¿una cámara o un juez? No, un tribunal. Tribunal. Va a cámara. En primera instancia. Claro. En primera instancia. Seguramente será apelado. Además, imagino. Va a ser apelado por los fiscales. Todos los otros que estaban en la causa fueron condenados. Sí. Con lo cual, la información, el hecho fáctico de que la policía le estaba haciendo piso y lo estaba ayudando No, el hecho fáctico era que Toñoli había hecho eso. Luego, mira, te voy a decir, justamente está bueno lo que decís, porque... Te quiero preguntar esto. Todo el hecho de la situación de que la policía le estaba dando piso y que a Ascaini le pasaban el dato de quién lo perseguía, quién era, además, todo eso está comprobado. Todo eso se probó. Lo que no se puede comprobar en la causa es que Toñoli tenga responsabilidad. haya formado parte de lo que Juan Patricio Murray denominó una empresa criminal conjunta. Claro. Lo que sucedió en aquel momento, como para contar todo, sobre todo en esta cronología que estamos haciendo, por lo menos para acordarnos de algunos datos, es que fueron por la cabeza de Toñoli. No fueron por la cabeza del policía o los policías que generaban los hechos de corrupción. Fueron por la cabeza de Toñoli. Esta etapa salió a las 6:30 de la mañana, a las 0:30 ya estaba de aquel octubre, ¿fue, no? Octubre, sí. Octubre de 2012. De 2012. ¿Qué dice página 12? No dice el Beto Fernández, que fue el comisario que tenía la clave, que ahora vamos a escuchar un audio de aquel momento. No habla de los policías corruptos. No. Apuntaron al jefe de policía. Querían la cabeza del jefe de policía. Toñoli quedó preso siempre por esta causa. Sí. Por esta causa. No por la causa del Tuerto Mendoza. No, la de Santa Ni Fe, un minuto estuvo preso. Por la causa del Tuerto Mendoza está condenado Toñoli. Está condenado en primera instancia, está apelado. Está apelado. Pero ¿qué pasa? Existe el principio de unificación de penas en el derecho penal argentino. Ajá. Y es por eso que en la causa por la que fue absuelto Toñoli, pero por la que estuvo preso 5 años y 3 meses, obviamente ese tiempo de privación de la libertad se computa, Se va a computar en para estos 6 esta. años y medio. Claro. Que tuvo de condena en esta causa Santa Fe, de la que ya hablamos y la que por lo menos a mí me tocó opinar diciendo que había elementos más contundentes que lo vinculaban a Toñoli con el Tuerto Mendoza. Sí. Por si hace falta aclararlo, ¿no? Porque, por lo menos en mi caso, vi un color muy distinto a la que se tramitó en Santa Fe con esto que en el 2012, insisto, en soledad y con mucha incomodidad, porque no es fácil no es fácil decir que la prueba contra un policía que es jefe de la policía y fue jefe antinarcótico era flaca, indiciaria. Sí, claro. Y la verdad que bueno, nada, la cuestión es que... Sí, lo decía porque me parece interesante como para generar un autobombo ni nada, pero éramos 2 o 3 periodistas nomás los que estábamos investigando en serio la causa. Todo el resto, digamos, se unió a una evangelización de una causa súper política como esta, un mamarracho judicial. Este tipo estuvo 6 años en cana por esta causa que no tenían una sola prueba, lo dijimos en el 2012 a esto. Y salieron un montón de muchachos, digamos, de la política y también de los medios de comunicación a criticar a Héctor Galeano, a mí y a otro colega, porque nosotros íbamos en contra de la corriente que en aquel momento es evangelizadora de un sector del kirchnerismo. No voy a empezar. El kirchnerismo fue por la cabeza de Toñoli, no. Fue un sector del kirchnerismo de la provincia de Santa Fe que quería entregar en bandeja para debilitar al socialismo y reventarle la cabeza a su jefe policial. O sea, esa fue el objetivo y la virtud que tuvo Juan Patricio Murray. Yo siempre lo dije a Juan Patricio Murray, ese sector del kirchnerismo, que si quiere, yo no andaría, digamos, en nombres ni nada de eso, pero si quiere darlo Héctor, bienvenido sea. Ese sector del kirchnerismo lo puso a Juan Patricio Murray ahí, operando con Gil Carbó, para entregar en bandeja la cabeza de Toñoli y debilitar al socialismo.
Y a partir de ahí empezaron con la andanada de epítetos en el Congreso Nacional, con el Cuervo Larroca a la cabeza, diciendo que el socialismo era narcosocialista. O sea, no fue por toda la cantidad de corrupción que sí existe en la policía, que están metiendo en cana un montón. La justicia, algunos, digamos, algunos jueces están en la picota, otros no, la política. Una cosa más, quedaría, entonces, eso quedaría como empatado, digo, suponiendo que ahora Toñoli apelando esto, lo de la causa que tiene Santa Fe por el Tuerto Mendoza, se ratifique la condena. Es a 6 años la condena que le dieron. 6 años y medio. 6 años y medio. Eso se computaría claro, de prisión, los 6 que pasó por la otra causa que no está, digamos. Pero igualmente me parece que también está, por lo que tuve la posibilidad de conversar con algunos miembros de la familia de Toñoli, van a ir por todo. Van a ir por van a ir por un juicio del Estado. Ahora le vamos a preguntar a Baclini. Yo tengo una duda respecto a si la absolución es por el beneficio de la duda. No es lo mismo que la absolución sea por declarar nula todo el procedimiento. Claro. A mí me parece que en estos segundos la acción contra el Estado es más factible. Pero declarar nulo todo el procedimiento solo para Toñoli y no para el resto. Por eso es... Eso no me cierra. La duda, el beneficio de la duda... A ver, bueno, el principio de inocencia ante el beneficio de la duda. Lo que sucede es que no hubo prueba para probar, para demostrar que formaste parte del... El tema es así, el que pide al Registro Nacional de la propiedad automotor. De la propiedad automotor, siempre es el jefe de la dependencia de la policía de la provincia, o sea, el jefe de drogas peligrosas en aquel momento. Entonces, la causa se inicia por la famosa clave. Entonces, al investigar la clave, ¿quién pudo haber sido el que manejó la clave, donde entraba, se fijaba, digamos, la chapa de esos dos autos que estaban persiguiendo al narco Ascaini, bueno, y toda esa situación se dio por una clave. La clave, también en ese momento, en el 2012, cuando estábamos en Sol 91.5, tuvimos la posibilidad de hablarlo. Fíjate lo que son las casualidades de la vida, ¿no? En aquel momento había un comisario de la Unidad Regional número 2 en Rosario, de apellido Fernández, que salió en todos los medios de comunicación hablando le habían robado, había sido víctima de inseguridad el padre o un familiar de Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez estaba jugando en Newell, ¿no? El Beto Fernández, ahí estamos viendo este muchacho que fue condenado hoy a 10 años de prisión. Estábamos en la radio y bueno, vamos a hacer una nota porque me parece que le digo a la producción, vamos a hacer una nota porque... no solamente es noticia por el robo de Maxi Rodríguez, sino que me parece que estamos hablando de la misma persona que tengo el dato de que es el dueño de la clave. Tu nota está en los fundamentos está agregada en los fundamentos del procesamiento de Fernández, de la confirmación del procesamiento de Fernández, porque a la única persona que le confirma el apodo Fernández es a Rodrigo. Era clave porque era el Beto Fernández el que aparecía en todos lados mencionado como el que manejaba la clave. Pasa que está bueno lo que vos decís, déjame aportar esto, para que entendamos todos. Nación viene a la provincia de Santa Fe y dice, señores, le entregamos 5 claves, firme usted, venga jefe de policía, se va a ser responsable porque se la damos a usted, por supuesto, el jefe de policía firma por 5 claves para acceder a esto. El jefe de policía no se puede poner en el bolsillo, che, a toda la policía de la provincia acá que quieran, llámenme que me fijo yo. Obviamente la entrega a distintos subalternos. Jefe de división de drogas peligrosas, en este caso Toñoli, venga para acá, le voy a dar una clave, usted se va a hacer responsable, a quién se le da. Lo mismo Toñoli, digamos, como jefe de drogas peligrosas, no va a decir, cualquiera de drogas peligrosas, venga, llámeme que yo le averiguo la clave. Lo pasa a subalternos, por eso tanto abuso con las claves. Lo que se comprueba es que la clave, Toñoli se hacía responsable, firmando, sí, obviamente, como el jefe de policía de la provincia. Pero delegaba en los... Pero quien la utilizó termina siendo otra persona y no Toñoli, termina siendo esta persona Fernández. Y por eso tanto descontrol con las claves también, porque hay varias personas, hay muchas personas, pero por una cuestión lógica y obvia, no puede una persona en toda la policía de la provincia de Santa Fe chequear todos los registros que le piden. Imposible, fácticamente. En el año 2012, por una cuestión, digamos, de datos y de percepción, estábamos en el programa del Negro Velázquez, que estaba a la tarde,
en Malas Costumbres, que se daba, hoy está a la mañana, pero en la misma radio, en la Sol 91.5. ¿Programa de quién? El del Negro Velázquez. El Negro Velázquez. Es todo. Mala costumbre. Mala costumbre. No me suena. Un turbio ese muchacho. Bien. Y entonces le preguntamos esto. Preste atención porque era noticia, el Beto Fernández en aquel momento era noticia repito, porque había sido víctima de un hecho de inseguridad el padre de Maxi Rodríguez, la Fiera Rodríguez, digamos, ¿no? Que pasó por la selección nacional. Entonces, la última parte vamos a escuchar, donde vamos al hueso. ¿Usted está al tanto de lo que sucede con Toñoli? Y ahí viene la pregunta de rigor. ¿Usted es el Beto Fernández? Mirá. Comisario, no va a estar usted ajeno de la situación que estamos viviendo todos en la provincia. Con el tema Toñoli, ¿qué posición tienen en Rosario? ¿Cómo ven el caso? No tengo ninguna posición. No. Usted me llamó para hablar de este tema, yo le voy a hablar. Un superior del cual yo pertenecía a la fuerza y que él comandaba y se merece mi respeto y bueno, si la justicia era si tiene algo que ver o no, pero no, me prefería no hablar del tema. Usted me llamó por el tema de ese caso, no hay ningún problema en contestar alguna pregunta con referencia a ese caso. Comisario, yo le quiero una pregunta, digamos, con respecto, ¿a usted le dicen Beto? ¿Por qué la pregunta? Le hago una consulta, digamos, ¿usted me podría confirmar esto? Sí, así es. Usted le dicen Beto. En el año 2009, el 25 de noviembre del año 2009, ¿usted estaba en drogas peligrosas? Sí, yo parecía en drogas peligrosas. ¿Me puede corroborar esto, por favor? Sí. Ajá. Usted está al tanto directamente de que se está investigando la clave de Toñoli, ¿no? Que teóricamente estaba a nombre... Usted me llamó por el tema del caso Beatriz y yo le estoy contentando, me parece que no. Pero le pregunto esto nomás como para poder aprovecharlo, si usted... No, usted me llamó por el tema de Beatriz y le voy a contestar por el tema de Beatriz. Pero no estaba... A ver, yo le voy a preguntar concretamente, comisario, ¿usted trabajaba en el año 2009, en noviembre de 2009, en drogas peligrosas? Sí, le contesté que sí, por eso. ¿Usted no me puede corroborar si la clave tan famosa que se está investigando ahora estaba a su nombre? No le puedo corroborar, no lo recuerdo. Pero me llamó por un tema del caso de Beatriz y estoy contestando, me parece que... Bueno, está bien, pero quería, digamos, corroborar esto, pero en el año 2009 usted me confirma que estaba trabajando en drogas peligrosas, ¿no? Sí, mi destino, sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, comisario. Discúlpeme por la... Aprovechamos lo de Beatriz, bueno, me va llegando esta información. Bueno, se apuró el comisario.